El regional y los corridos. Resignificar la tradición de la música mexicana. En México, los corridos son parte de la vida cotidiana. En los años 90 era común que en el norte se escuchara esta música llena de tradición y de costumbres. En la actualidad, millones de mexicanos y mexicanas escuchan esta música que, si bien hoy día hace referencia a la apología al delito en su mayoría, se puede resignificar para encaminarla a letras más acorde a los valores positivos que abundan en el país. ¿Qué son los corridos? Los corridos tumbados son un subgénero musical que combina el corrido tradicional con los elementos del trap, el hip hop y en ocasiones el reggaetón. Surgieron aproximadamente a finales de la década de 2010 y se popularizaron ampliamente gracias a artistas como Natanael Cano, Peso Pluma, Junior H, entre otros. ¿Cuál es la situación con los corridos y su regulación en México? En un concierto que se llevó a cabo en marzo del 2025, la agrupación Los Alegres del Barranco cantó la canción de El Dueño del Palenque y puso imágenes de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, en las pantallas, en un contexto en el que las fieras de México se encontraban sensibles todavía tras el descubrimiento de un centro de reclutamiento, tortura y cremación del mismo cártel de ese estado. A partir de este suceso, resurgió el debate sobre si este tipo de manifestaciones culturales deben ser censuradas bajo el pretexto de que son apologías del delito. Sin embargo, en México aún no existe una regulación nacional sobre los corridos, pero varios estados y municipios han implementado prohibiciones específicas contra la interpretación de narcocorridos en eventos públicos o con financiamiento público. ¿Qué es la apología al delito y por qué está mal? De acuerdo con el periódico Excelsior, la apología al delito se refiere a la acción de exaltar, justificar o promover públicamente conductas delictivas a quienes las cometen. Es decir, cuando una persona a través de cualquier medio presenta un delito o a sus autores de manera favorable, incitando indirectamente a la reproducción de actos ilícitos. Según el artículo 208 del Código Penal Federal, existe una sanción de entre 10 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad en caso de que el delito no se ejecute, y en caso contrario se aplicará al provocador que corresponda por su participación en el delito cometido. ¿Y la libertad de expresión? La libertad de expresión en México se garantiza en los artículos 6 y 7 de la Constitución, y dichos artículos protegen la difusión de ideas e información sin censura previa, pero con responsabilidades posteriores por ataques a terceros, ataques a la moral, el orden público o la seguridad nacional, incluyendo la protección de fuentes periodísticas y el secreto profesional. Sin embargo, puede existir un debate entre si cantar o replicar canciones que hacen apología limita la libertad de expresión, y esto se puede argumentar con el hecho de que exaltar o justificar públicamente actos delictivos puede considerarse una incitación indirecta a que se cometan crímenes, lo que trasciende el ámbito de la expresión protegida y entra en el terreno de las conductas sancionables. Por ende, este derecho no es absoluto y encuentra límites cuando su ejercicio afecta derechos de terceros o pone en riesgo el orden público. La incidencia cultural de los corridos en México. Los corridos tienen una profunda incidencia cultural en México. Este género funciona como una forma de narrativa popular, crónica histórica y un espejo de la realidad social del país a lo largo de diversas épocas. El corrido usa instrumentos traídos de España durante la colonia, como diversos tipos de guitarras. Además, se inspira en géneros como la polca alemana y el vals checo, que llegaron a México en el siglo XIX. De acuerdo con BBC News, los corridos existen al menos desde el siglo XIX, y sus primeras temáticas giran en torno a la independencia, pero su gran auge se dio durante la Revolución Mexicana, entre 1910 y 1917. Luego, en 1920 y 1930, el corrido empezó a contar las historias del contrabando, en medio del contexto de prohibición del alcohol decretada en Estados Unidos. Pero algo pasó entre 1940 y 1950, porque los públicos no estaban interesados en historias de violencia, por lo que el corrido acentuó su connotación de prohibido y transgresor, y el mariachi y el ranchero ganaron terreno. Después, en la década de 1970, surgen los Tigres del Norte, uno de los padres de este fenómeno, que vuelven a las historias de la frontera, del contrabando, de la guerra contra las drogas, del intervencionismo estadounidense a través de la Operación Cóndor. Posteriormente surgieron otros grandes exponentes del género como lo son Chalino Sánchez, los Tucanes de Tijuana, más recientemente Gerardo Ortiz
y en la actualidad Natanael Cano, Peso Pluma emplearon las narrativas del narcotráfico en los ritmos y en las líricas de este género musical. ¿En qué momento se empezó a relacionar los corridos con el narcotráfico? ¿Cuál es el punto de quiebre? Esa es la duda. Pues de acuerdo con BBC News, en los años 70 en adelante fue el nacimiento del narcocorrido. La historia de los corridos cambió, no solo porque en ellos se narra lo que pasa en la vida criminal, sino porque parte de su financiamiento viene de esta misma economía. De hecho, el primer narcocorrido que se tiene registrado es el de El Pablote, del año 1931. Habla sobre un narcotraficante conocido como el Rey de la Morfina. ¿Y qué dicen los especialistas respecto al tema? Un referente en el estudio del tema de los corridos tumbados es José Manuel Valenzuela Arce, un profesor universitario, investigador y escritor mexicano, quien posee un libro titulado Corridos tumbados, bélicos ya somos, bélicos morimos, en el cual analiza el fenómeno musical que implica el subgénero de los corridos tumbados y bélicos. De acuerdo con el escritor, este movimiento representa una manifestación cultural y social que es a su vez el reflejo de los conflictos, aspiraciones e identidades de los jóvenes. Además, para reforzar la información del especialista en corridos tumbados, se puede emplear el estudio de César Coll, un psicólogo y catedrático de la Universidad de Barcelona, quien posee un estudio y dominio en el enfoque constructivista, el cual sirve para contrastar la información obtenida a lo largo de este reportaje y por supuesto contrastar la información con el especialista José Manuel para obtener un nuevo punto de vista acerca de la construcción de la narrativa de los corridos tumbados en México y su incidencia social. Una nueva mirada a los corridos como identidad cultural en México. Existen preguntas legítimas sobre los mensajes que se difunden, los valores que se transmiten y el contexto en el que se consumen. Pero más que clausurar escenarios o vetar canciones, quizá el camino sea abrir conversaciones, fomentar un consumo informado, impulsar espacios de reflexión en medios y en el sistema educativo, y reconocer que lo que se canta muchas veces es un síntoma, no la causa. En lugar de censurar, se puede aprovechar la fuerza del fenómeno para entender mejor a una generación, una que, como todas, está buscando formas de contar su historia, aunque a veces duela, incomode o contradiga lo establecido. Aunado al hecho anterior, es menester extender la posibilidad de resignificar las narrativas que se abordan en dicho género musical, con el objetivo de resguardar la influencia histórica, instrumental y de ritmos que acompañan al género característico de México. Agregar contranarrativas que se basen en los corridos como medio de expresión artística que refleja un grito de ayuda de las personas que lo escuchan y que se reflejan o motivan en ellos, a razón de la búsqueda de la superación y realización personal a toda costa, de manera que se puede usar ese impulso de mejora personal y social constante aprovechando las narrativas de superación personal alejadas del delito y que apelen a actividades en las que mexicanos y mexicanas destacan, como la indumentaria, la gastronomía, el deporte, la creatividad, la unión, etcétera, etcétera.